Esa voz en tu cabeza te está mintiendo, y el problema no es solo lo que dice, es cuánto le crees. Aparece en momentos silenciosos, cuando piensas en intentar algo más grande, cuando surge una idea diferente, cuando por unos segundos imaginas una versión de tu vida que no parece encajar con quien eres hoy, y entonces susurra: esto no es para ti, no eres ese tipo de persona, es demasiado grande, es demasiado arriesgado, quédate donde estás. Esa voz no grita, parece razonable, usa lógica, pasado, ejemplos, se disfraza de prudencia, de realismo, de madurez, pero la verdad es dura. No está intentando protegerte, está intentando mantenerte pequeño. ¿Te has dado cuenta de que siempre aparece cuando algo exige expansión? Nunca cuando repites lo que ya conoces, nunca cuando permaneces en el mismo lugar. Solo surge cuando existe la posibilidad de crecer, porque crecer exige confrontación, y esa voz le tiene miedo a eso. Tal vez ya pensaste en ir más allá, en el trabajo, en un proyecto propio, en asumir una posición de liderazgo, o simplemente en dejar de aceptar una vida que ya no te representa. Y cada vez que ese pensamiento surge, llega junto a una conclusión automática. No soy como esas personas. Ellos tienen algo que yo no tengo. Nacieron listos. Yo no, pero obsérvalo bien. Eso no es un hecho. Es una interpretación repetida tantas veces que se volvió verdad para ti. Tú no naciste pensando en pequeño. Aprendiste observando, escuchando, adaptándote, encajando en lo que parecía seguro. Poco a poco, fuiste reduciendo tus propios sueños para caber en el espacio que te dieron. Y empezaste a llamar a eso madurez, responsabilidad, gratitud. Pero hay un costo invisible en eso, y es alto. Cuando piensas en pequeño durante demasiado tiempo, algo empieza a morir por dentro. No de golpe, despacio, en silencio. Y un día te das cuenta de que no estás exactamente infeliz, pero tampoco estás vivo. Esa es la primera mentira de esa voz, que pensar en pequeño es más seguro. En realidad, solo es más cómodo. Y la comodidad prolongada se convierte en prisión. Esa voz no nació contigo, fue construida. Carga frases que escuchaste cuando fallaste, cuando intentaste y no salió bien, cuando alguien te dijo, directa o indirectamente, cuál era tu lugar. Y lo más peligroso es que con el tiempo dejas de percibir que no eres tú. Empieza a hablar en primera persona. No puedo, no soy así. Nunca termino lo que empiezo. Pero observa con atención. Quien dice eso siempre es el miedo usando tu voz. Esa voz se alimenta del pasado. Toma un error antiguo y lo convierte en identidad. Toma un rechazo y lo convierte en límite. Toma un retraso y lo convierte en sentencia. No dice, fallaste aquella vez. Dice, eres alguien que falla. Y cuando aceptas esa narrativa, empiezas a vivir en modo defensivo. Eliges lo que no te expone. Evitas lo que puede frustrarte. Retrocedes antes incluso de avanzar. No porque no seas capaz, sino porque te convencieron de que no vale la pena intentarlo. Esa es otra mentira silenciosa, que el riesgo es el problema. El riesgo nunca fue el problema. El problema es vivir sin dirección, guiado por una voz que solo sabe reaccionar. Fíjate cómo esa voz siempre te pide menos de ti, menos ambición, menos presencia, menos verdad. Nunca te empuja hacia lo que exige coraje, te empuja hacia lo que mantiene la imagen intacta. Porque intentar de verdad significa correr el riesgo de dejar de ser la persona que construiste para agradar. Y esa voz prefiere mantenerte atrapado en un personaje funcional antes que permitirte descubrir quién eres realmente. Por eso tantas personas viven ocupadas, pero internamente estancadas. Hacen mucho, pero evitan lo esencial. Y lo esencial casi siempre empieza con una pregunta incómoda. ¿Y si esta voz estuviera equivocada? Porque en el momento en que cuestionas esa narrativa interna, algo se rompe. Aparece una fisura. Y por esa fisura entra la conciencia.
No necesitas silenciar esa voz de una vez. Eso sería otra forma de violencia interna. Solo necesitas dejar de obedecerla automáticamente. Percibir cuándo aparece, observar el patrón y elegir no decidir desde ahí. Si esto está teniendo sentido para ti hasta aquí, deja un like ahora y suscríbete al canal no por hábito, sino como un gesto consciente de quien decidió prestar atención a lo que ocurre dentro de su propia mente. Desde el momento en que percibes esa voz, algo cambia en la dinámica interna. Sigue hablando, pero ya no decides sola. Y aquí surge un punto que casi nadie entiende. Esa voz no quiere destruirte, quiere protegerte. El problema es que aprendió a protegerte en un mundo que ya no existe. Nació cuando necesitaste adaptarte, cuando necesitaste encajar, cuando necesitaste evitar dolor, rechazo o conflicto. Entonces creó estrategias. Ser discreto, no incomodar, no desear demasiado, no equivocarse en público. Lo que empezó como supervivencia se convirtió en prisión. Hoy, esa voz sigue actuando como si estuvieras en peligro constante, incluso cuando no lo estás. Incluso cuando ya tienes recursos, madurez y conciencia para lidiar con el malestar. No distingue pasado de presente. Reacciona. Y cada vez que reaccionas en lugar de elegir, pierdes un poco de ti. Observa. Esa voz no te pregunta qué quieres construir. Te pregunta qué puedes perder. No te orienta hacia la expansión. Te orienta hacia la contención. Por eso aparece con más fuerza cuando estás a punto de crecer. Cuando algo exige posicionamiento. Cuando necesitas decir no. Cuando debes asumir responsabilidad por tu propio camino. Es en ese momento cuando susurra: mejor no, déjalo para después. No es el momento. Y el aplazamiento se vuelve patrón. El patrón se vuelve identidad. Y la identidad se vuelve destino. No porque lo elegiste, sino porque nunca te detuviste a cuestionarlo. Aquí está la parte más sutil. Cuando vives guiado por esa voz, empiezas a confundir paz con ausencia de conflicto. Pero la ausencia de conflicto no es paz. Es anestesia. La paz real nace cuando tus acciones están alineadas con lo que sabes que necesitas hacer, incluso si eso genera incomodidad. La voz que te miente promete alivio inmediato, pero cobra caro a largo plazo. Te ahorra el malestar ahora y te entrega arrepentimiento después. Y ese arrepentimiento no llega como un grito, llega como un peso silencioso, una sensación constante de que algo quedó atrás. Sientes cansancio, sin una razón clara, irritación por cosas pequeñas, la sensación de que siempre te debes algo a ti mismo. No es falta de capacidad, es falta de alineación. Cuanto más ignoras lo que sabes internamente, más poder le das a esa voz. Y cuanto más poder le das, menos espacio queda para la conciencia. Por eso el verdadero trabajo aquí no es eliminar pensamientos, es fortalecer la presencia, aprender a pausar entre el estímulo y la respuesta, percibir cuando el miedo está hablando, y aún así, elegir con claridad, porque cuando eliges conscientemente, esa voz pierde autoridad, sigue existiendo, pero deja de gobernar. Y tal vez el punto más difícil de aceptar sea este: nadie va a silenciar esa voz por ti. No desaparece cuando las cosas mejoran. No se va cuando tienes más dinero, más tiempo o más seguridad. Solo cambia de argumento. Si antes decía, esto no es para ti, después pasa a decir, ahora no es el momento. Y si no aprendes a reconocer eso, pasas la vida entera postergando tu propia expansión. El problema nunca fue la falta de capacidad, fue el hábito de hacerte pequeño para no lidiar con la incomodidad de crecer. Porque crecer exige asumir responsabilidad, exige elegir, exige salir del modo reactivo. Y aquí está el verdadero giro, el día en que entiendes que no necesitas eliminar el miedo para avanzar, solo necesitas dejar de obedecerlo. La voz que miente intenta convencerte de que la seguridad viene de la contención, pero la seguridad real viene de la coherencia, de actuar de acuerdo con lo que sabes que es verdadero para ti. Cuando vives desalineado, todo pesa. Cuando vives alineado, incluso el esfuerzo tiene sentido.
Por eso la pregunta final no es ¿y si sale mal? Es ¿cuánta parte de tu vida sigues dispuesto a encoger para no enfrentar esta elección? Porque cada vez que ignoras lo que sabes, refuerzas esa voz. Y cada vez que actúas con conciencia, incluso con miedo, ella pierde fuerza. No de una vez, pero definitivamente. Si este video puso en palabras algo que ya sentías, tiene sentido marcar este momento. Deja un like, no por hábito, sino como un gesto consciente de presencia. Y escribe en los comentarios, ¿en qué área de tu vida percibes que te has ido haciendo pequeño para sentirte seguro? La idea aquí no es motivar por motivar, es ayudarte a dejar de negociar con tu propia conciencia, porque esa voz en tu cabeza no es quien tú eres. Y cuanto antes dejes de obedecerla, más pronto comenzarás a vivir la vida que ya no cabe en versiones más pequeñas de ti.